Bueno, buen día chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les traje esta nueva clase, ¿sí? Van a ver que en el Classroom, más aparte de este video, les dejé un texto, ¿sí? Que vamos a ver, que van a tener que leer. Vamos a andar un poquito más el próximo viernes. Eh, y también les dejé otro texto que es más que todo una actividad. El primer texto que van a tener que leer tiene que ver con eh, la caída del Imperio Azteca, como están viendo ahora en esta pantalla, ¿sí? Ahí están, espero que lo estén viendo, ¿sí? La caída del Imperio Azteca. Eh, es un texto que nos va a mostrar, acá por ejemplo hay sería un cuadro, ¿sí? Una imagen sobre los españoles tomando Tenochtitlán, ¿sí? Acá se ve un poco lo que habíamos visto de las ventajas que tenían, las ventajas de armamento, las ventajas de ¿cómo se llama? Las armaduras y demás, ¿sí? Y estas eran las armas rudimentarias con que atacaban los aztecas. Bueno, en sí el texto va a hablar como a partir de 1519 es que Cortés se lanza en esto, desoyendo obviamente al gobernador de Cuba, en una hazaña quizá ilegal, porque nadie la bancaba. Pero bueno, logró hacer eh, algo que era muy importante para los españoles en el momento y muy trágico para los indígenas, que fue destruir uno de los grandes imperios de México, cuando tomó Tenochtitlán, ¿sí? Eh, y la asedió por mucho tiempo, y fue ese quizá el inicio de la destrucción, ¿no? De todo lo que era la cultura americana eh, antes de Colón, ¿no? Precolombina. Después vamos a ver también cómo cae los incas, pero nos vamos a ir adentrando primero en la caída de los aztecas, Cortés, Montezuma, cómo ellos primeros entran victoriosos, creyendo que eran parte o sea, como que eran enviados de los dioses. Después cómo el mismo pueblo se da vuelta, en ese texto va a explicar un poco la noche triste, ¿sí? Pero eso lo vamos a hablar más a fondo en la clase que viene. Ese va a ser un texto. Ese lo van a tener que leer, van a tener que tener claras las ideas. ¿Sí? Cualquier consulta me la hacen, obviamente, me la hacen saber por el Classroom. Ahí también hay algunas fuentes visuales, que son unas imágenes para tener al tanto los personajes y las cuestiones a tratar. Y el otro texto, bueno, en el texto de los aztecas también al final les dejé algunas observaciones o algunos escritos de aquellos que fueron los vencidos, ¿sí? Los aztecas, cómo los veían a esto de haber perdido su forma de vida, de haber perdido todo, ¿no? Quizás eso también está bueno ver la otra campana, no solo la vencedora, sino también la vencida. Son algunos textos, no hay muchos, porque la verdad que eh, muchos de los textos que ellos tenían eh, no sobrevivieron hasta ahora, pero sí sobrevivieron algunos textos de los aztecas que años después que ellos eran muy pequeños o habían luchado contra los españoles, pero terminaron viviendo entre los españoles, pudieron escribir. Ese es un texto. Y en el otro texto, que es el de la tarea, vamos a ver una se podría llamar las cuestiones más importantes que tenga que ver con la vida de los indígenas. Vamos a ver cómo un hombre, ¿sí? Bartolomé de las Casas, que está aquí, un, eh, un sacerdote que vivía en América y que vivía lo que sufrían los indígenas, tenía un pensamiento recuerdan, creo que se los habías dicho, de que escribió la destrucción de las Indias, ¿sí? Breve tratado de la destrucción de las Indias, en sentido de que empezaba a escribir, exagerar en cierto momento, cómo se maltrataba a los indígenas, ¿sí? Que era un hecho verídico, pero quería hacerlo notar, por lo tanto lo exageraba. Por un lado, lo que decía
Fray Bartolomé de las Casas, y por el otro Sepúlveda, que también era un sacerdote, pero este sacerdote no se había movido de España, todo lo conocía de libros, y que obviamente hablaba a favor de los españoles, que eran superiores de los indígenas eran bárbaros, necesitaban ese sometimiento, ¿sí? Y obviamente Sepúlveda no solo hablaba por la cuestión más ortodoxa de la iglesia en ese momento, que tenía mucho poder, sino también de aquellos terratenientes que les convenía tener a los indígenas casi como esclavos. Por lo tanto, en 1550 a Bartolomé de las Casas se lo manda para España para hacer una especie de juicio, en realidad juicio no, eran como alegatos que se tiraban unos contra otros, ¿sí? Para convencer a los reyes. Terminando, obviamente, los reyes intercediendo, diciendo que el indígena no se lo podía esclavizar, pero como se tenía un pensamiento de que el indígena era como si fuera un menor de edad, eh, necesitaba alguien que lo apadrinara, ¿sí? Y ahí aparecen también las encomiendas. Los encomenderos siempre estuvieron más cercanos a Sepúlveda que a de las Casas. Bueno, en ese texto van a leer algunas cuestiones, unos alegatos de Sepúlveda, unos alegatos de Bartolomé de las Casas, y también el famoso sermón que da en 1511, Montesinos, que es el primero en quejarse. Estamos hablando que esto de Bartolomé de las Casas y Sepúlveda pasó 40 años después de que Montesinos se suba a un estrado y critique cómo el español trataba al indígena. Por lo tanto, ahí van a tener que hacer algunas preguntas muy sencillas y van a tener que pensar un poquitito. Así que, bueno, eso es todo por ahora. Obviamente tienen tiempo hasta el viernes que viene para hacerlo. Y el viernes que viene vamos a ahondar un poquito más en los aztecas. Recuerden que cualquier consulta que tengan o cualquier cosa que me quieran decir, me la pueden decir por Classroom. Y nada, que tengan buena semana. Nos vemos.